Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo está? Y finalmente, luego de muchos ajustes acá en la ciudad de Miami, ya estamos de vueltas. Les pido mis disculpas por lo que sería el hiatus o la pausa que hemos tenido. No hay excusa, sencillamente poniéndonos en lo que serían las operaciones importantes, no solamente con respecto a este podcast, sino que les había nombrado el relanzamiento del programa de factores económicos. Y bueno, muchas cosas pasando y vamos a ver por dónde empezamos. Como saben, todos los ojos están puestos en la reciente subida de las tasas de interés el día de ayer, pero fíjense bien, resulta que lo más importante en ese sentido, y aquí quisiera agarrar su atención realmente, es saber si la inflación ha llegado a un pico, es decir, si la inflación anualizada que vimos tan alta como en 8.5% en la última lectura que tuvimos, ha empezado a disminuir o no. El mercado pareciera estar tomando en cuenta que ya pasamos ese pico y que lo que viene es un proceso que se llama desinflacionario. Eso tiene que ver mucho con dos cosas. Una que sabremos el día de mañana, 6 de abril, que es lo que se llama el Non-Farm Payroll, que es el número del desempleo, y que podremos observar cómo está. Y la otra, importantísima, el miércoles que viene, que tiene que ver con el Consumer Price Index, índice de precios al consumidor, que de una u otra forma nos muestra esa parte anualizada de la inflación. Fíjense ustedes, con respecto a lo que pudiese pasar el día de mañana, y que tiene un impacto importante, porque también hay que considerar que a menor inflación también puede haber menor crecimiento económico, algo que tampoco es totalmente positivo, pero hay que controlar la inflación. Lo interesante es entender que la creación de empleo pudiese estar en un buen escenario entre los 175,000 y 250,000 empleos creados en abril, lo que pudiese de una u otra manera decir que el mercado sigue creando empleos, pero que a lo mejor no se va a los niveles que muchos pudiesen esperar, de alrededor de 390,000 empleos. Aquí hay algo que quiero explicarles. Desde el punto de vista lógico, a todos nos gustaría que tuviésemos un número alto de creación de empleo, porque significa que obviamente hay más personas trabajando. Pero desde el punto de vista macroeconómico, necesitamos que ese número no sea tan robusto, producto de la necesidad imperiosa de poder atacar el proceso inflacionario. Así que quisiera que entendiésemos lo difícil que se hace desde el punto de vista de economistas y de líderes de manejadores de mercados abiertos, de comités abiertos monetarios como la Reserva Federal, cómo ellos afectan profundamente todo esto. Hay un número importante que también les quiero decir que salió ayer miércoles, que se llama el ADP, que es el número que nos muestra los empleos creados en el sector privado, porque esta compañía, para que ustedes tengan una idea, mantiene una base de datos, y todos los que están en los Estados Unidos comprenden que muchos de los cheques y muchas de las transferencias que les llegan en lo que será la nómina son manejados por esta compañía que se llama ADP. Entonces ellos sacaron ayer algo importante, porque dicen que el número que se ha creado fue de tan solo 274,000 en su área. Eso tiene que coincidir o no con lo que mañana pudiese pasar con ese número del non-farm payroll. Recuérdense que ellos estaban esperando 383,000, solo fue 274,000, lo que entonces alimenta las esperanzas de que el número de mañana no va a ser tan fuerte, y eso alimenta las esperanzas de que hay un control de la inflación, por ende una subida potencial en los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque entonces la Reserva Federal no tendría que ser tan agresiva en su subida de tasas de interés, ni tan agresiva en dejar de comprar ciertos papeles, ciertos bonos que viene haciendo en paralelo como parte de lo que sería la política monetaria. Otra de las cosas importantes que pudiese despejar esta ecuación, y creo que todos lo pueden comprender, es el hecho de que en China hay una, digamos, importante política de cero tolerancia con respecto al COVID. Y que si eso continúa de esa forma, que pareciera que no es el caso positivamente, eso crea más cuellos de botella en la producción de ciertos bienes que consumimos en el occidente, en el West. Entonces hay algo aquí importante, que es que
pareciera que hubiese una caída en los casos y que China está relajando ciertas medidas, aunque pareciera que eso no está pasando en Beijing, sí en Shanghai. Y es muy importante porque imagínense ustedes que si a raíz de que controlamos un poco la inflación, entonces también tenemos una cantidad mayor de bienes para consumir, entonces los precios pudiesen efectivamente empezar a detener ese proceso momentáneo de desinflación muy, muy, muy importante para saber por dónde vamos. También es importante que mañana muchísimos miembros de la Reserva Federal van a estar hablando. Ellos hablan en los medios de comunicación y opinan. Hay uno en especial que se llama Buller y ellos tienen la habilidad de decir ciertas cosas que mueven a los mercados. Nosotros creemos que independientemente de lo que pase, ellos van a decir ciertas cosas para frenar cualquier caso que pudiese existir de euforia en los mercados y que de esa manera poder, digamos, paralizar un poco esa subida que nosotros vimos abruptamente en el mercado de capitales de ayer, que voy a contarles cómo vamos el día de hoy, tanto en Asia y en Europa. Bueno, ustedes saben que durante la pausa de este podcast, y es muy doloroso porque como que no tuvimos la habilidad de comunicarles ciertas cosas, el comportamiento del mercado fue extremadamente brutal y también hay que reconocer que nuestro amigo Tom Lee de Fundstrap falló en sus acotaciones alcistas, sobre todo quienes me escriben con respecto a lo que pudiese suceder con el Bitcoin, que también vamos a tocar dentro de unos segundos aquí en el podcast. Pero también queremos decirles que aunque hemos violado el piso de los 4.200 en el índice del Standard & Poor's 500, que como siempre le digo es el índice más representativo del mercado, mantenemos que probablemente hoy 5 de mayo tenemos unos mercados con un relativo optimismo de que el tornado, por decir que hay una tormenta, pero pasó un tornado que pasa muy rápido y es muy fuerte, pareciera haber parado y que seguimos en la tormenta, pero a un ritmo relativamente normal. Eso un poco metafóricamente. Y dicho esto, y creo que ustedes comprenden, y los que no, la lógica se los dirá, que dada la cantidad de liquidez reinante que hay en el mercado, pudiésemos tener ciertos rallies, que es como se llama, subidas más que proporcionales, y hay muchas casas gigantes, como es el caso de JP Morgan, como es el caso de Goldman Sachs, que están recomendando comprar acciones de cara al mediano plazo. Sobre todo, para que algunos de ustedes comprendan, que aunque ha existido una caída importante en el índice del Nasdaq del 20 y tantos por ciento, por lo menos con respecto al martes, también es importante ver que hay compañías que ustedes saben que han caído casi un 80% en su valor, lo que ha destruido ciertos portafolios, inclusive algunos que no han realizado esas pérdidas, o sea que todavía tienen las acciones en el portafolio. También hay otra cosa interesante, es el hecho de que hay rumores de que las aseguradoras, al menos de carros, porque es muy normal que las conozcamos así en Estados Unidos, como Allstate o lideradas por Allstate, y los proveedores de servicios de telefonía celular liderizados por Verizon, se prepararían a subir sus precios. Y eso es tan importante porque nos empieza a afectar a futuro. Así que todas estas políticas macroeconómicas que vienen dadas de cómo nosotros vamos a estar observando la inflación esperada es lo que le hace a la gerencia de estas compañías tomar o no decisiones de subidas de precio. Entonces es importante que esas expectativas estén contenidas y eso pareciera lo que vamos a tener enfrente. Así que eso puede afectar muy positivamente al mercado de capitales, aunque como les estaba diciendo, no podemos dejar de lado el hecho de que a menor inflación o con este extinguidor, que es como deberíamos llamar el proceso de la Reserva Federal, vamos a tener un menor crecimiento y obviamente ahí sufren las valoraciones de ciertas acciones. Desde el punto de vista de los mercados, lo más importante es el hecho de que, y me llama mucho la atención, lo conversaba ayer con algunos expertos, el Bitcoin no arranca. El Bitcoin tiene una correlación con el mercado, no una descorrelación. Muy importante esto porque en cualquier momento cualquier estornudo puede poner esto en ciertos niveles, muy por encima o con una corrección. Ese nivel de los 38.000, 39.000, 40.000 es sumamente importante porque ese nivel marca la acumulación o lo que se llama también la distribución. Para que tengan ustedes una idea, el mercado europeo se torna positivo, a lo que es muy positivo, muy interesante en los actuales momentos. Nosotros estamos observando que Europa
En el caso de Alemania está subiendo 1.63%, en el caso de lo que sería Londres 1.21%, en el caso de Francia prácticamente el 2%. Entonces esto es sumamente importante porque esto marca cierta pauta de por dónde deberían ir los tiros de los mercados de capitales. También recuérdense que de una u otra manera se equiparan a la subida del día de ayer, pero del mercado americano hablo, pero que de una u otra manera el mercado americano es el que lleva el liderazgo. Les pongo un ejemplo. Si el mercado americano sube abruptamente, entonces el mercado europeo, que estaba rezagado o cerrado, debe subir, porque si no funciona, lo que les voy a explicar en próximos podcasts, un tema de arbitraje, que es que tú tienes dos precios diferentes de un mismo título de valor en dos mercados distintos. Entonces todo está totalmente correlacionado y por eso, aunque probablemente Estados Unidos ahora mismo en el mercado de futuros está bajando, Europa sube parcialmente para equipararse con la espectacular subida que tuvo el mercado americano el día de ayer. En el caso de Asia, pues indudablemente hubo unos resultados mixtos donde Tokio bajó un poco, al igual que lo que sería el Hansen de Hong Kong. Sin embargo, Shanghai sube, pero prácticamente muy flat, a pesar de que Australia sí tocó prácticamente el 1% hacia arriba. Es importante también señalarles lo que sucede con el petróleo, porque estamos en ciertos niveles donde hemos observado alzas y como ustedes saben, no lo he tocado el día de hoy, pero tenemos que ahondarlo y tenemos que mantenerlo presente, sobre todo para el podcast de mañana, qué puede pasar con la guerra ruso-ucraniana, porque eso le pone una cantidad de presión a las materias primas, en este caso particularmente el petróleo, y ya los mercados están dando por descontado que pudiese venir un embargo en el proceso en el cual Europa se trata de despegar de lo que sería el control ruso sobre la habilidad que tiene de proveerle de energía. En el caso de los criptos, como les estoy diciendo, todavía no llegamos a tocar el lugar de los 40.000, aunque ayer subimos luego de lo que habló el presidente de la Reserva en el caso del Bitcoin, y el Ethereum, que ahora también lo tengo que tocar porque obviamente tiene mucha relevancia, está alrededor de los 2.931. Para culminarles, importantísimo, el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro americano, que está alrededor de los 2.93%, porque eso es lo que nos afecta. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito, las tasas de interés de las líneas de crédito en las casas y las tasas de interés para aquellos que pretenden comprar vivienda, que como ustedes saben estuvo por alrededor del 3% durante mucho tiempo, pero hoy está lamentablemente por encima del 5.5%. Así que muchísimas gracias, estamos de vuelta, pronto vuelven a ver el programa de factores económicos, se los vamos a hacer llegar a través de todos estos links y ya saben que me pueden escribir directamente a victor@ilafin.com. Muchas gracias. El podcast Global Macro de Ilafin Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.